Hola, Dios les bendiga. Segundo día de este maratón bíblico de la lectura de la palabra en los 365 días del año. Hoy vamos por el segundo día y queremos hacer la lectura de la Biblia sin miedos, desde Génesis hasta Apocalipsis, conociendo el carácter de Dios. Así que ayer vimos a un Dios que crea, ama y busca. Hoy veremos algo muy real. El pecado no se queda quieto, crece cuando no es tratado. Pero también veremos a un Dios que no se rinde con el ser humano. Incluso cuando la maldad aumenta, la gracia de Dios nos sigue hablando. Eso es súper poderoso. Así que vamos a leer hoy el capítulo 4 y el capítulo 5. Vamos a mirar en cada una de estas el carácter de Dios. Así que vamos directamente a la palabra. El hombre tuvo relaciones sexuales con su mujer Eva. Ella quedó embarazada y dio a luz a Caín. Ella dijo: he tenido un varón con ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, el hermano de Caín. Abel se convirtió en pastor de ovejas y Caín en agricultor. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Abel también llevó a las mejores crías de sus ovejas. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda que le trajo, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Entonces Caín se enojó mucho y se entristeció. El Señor le preguntó: ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. Te quiero dominar, pero tú debes dominarlo a él. Caín le dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Luego el Señor le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Caín respondió: no sé. ¿Acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Luego el Señor dijo: ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiéndome justicia. Ahora quedarás maldito, expulsado de la tierra, que ha bebido la sangre de tu hermano, que tú derramaste. Cuando trabajes la tierra, ya no te dará fruto, serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Caín le dijo: Señor, mi castigo es más de lo que puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. Tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo, pero cualquiera que me vea me matará. Pero el Señor dijo: no quiero que eso ocurra. Así que proclamo: el que mate a Caín hará que como pago de su crimen pierda la vida 7 de su pueblo. El Señor hizo que esta advertencia para proteger a Caín y así quien lo encontrara no lo matara. Fíjense, esta primera parte es, wow. Vemos una Eva que reflexionó. Una Eva que en la primera parte, cuando aún estaba en el Edén, se fijó en lo que le hacía falta. En lugar de concentrarse y enfocarse en todo lo que tenía. Y sin embargo, ya estando afuera, reflexionó en su corazón. Entonces, con todas las carencias que tenía, porque ya daba luz con dolor, el Señor le dijo que multiplicaría con dolor el parto que tuviera de sus hijos. Además, su esposo ya tenía que trabajar y labrar la tierra para conseguir frutos. Ya había puesto en la tierra espinos y cardos, antes no lo había en las plantas. O sea, ahora llevaban una vida de trabajo, una vida como la que tenemos actualmente. En el Edén no la tenía, y sin embargo Eva aquí tiene una vida en la que cambia su forma de ver y dice, como que reflexiona y dice: todo lo que yo tenía antes, ahora no lo tengo por mi propia consecuencia de mi pecado. Y ahora ella ve y dice: wow, sin embargo, ese Dios fiel, ahora quedé embarazada
dio a luz a mi hijo y he tenido un hijo con ayuda del Señor. Wow. Ella ahora era una mujer agradecida, reflexionaba que Dios seguía siendo bueno, que ese Dios que cubrió su vergüenza, su desnudez, su pena con pieles de animales, donde hizo su primer sacrificio a algunos animalitos para poderlos cubrir y quitarle esas hojas de higuera para pasar a ser cubiertos con pieles que los cubrieran realmente del frío y de la vergüenza. Ella vio a un Dios todopoderoso. Aleluya. Sin embargo, el pecado continúa, no se queda ahí cuando realmente se deja aflorar. Aquí vemos a un Caín y a un Abel que seguramente sus padres les habían hablado de Dios. Y ellos, cada uno apartó del fruto de sus manos y de su esfuerzo. Claramente sus padres debieron haberle enseñado esto. Y el uno llevó unos y el otro llevó otros. La diferencia es lo que había dentro del corazón. No es lo que lleves ni cómo lo lleves, sino realmente la condición del corazón para cuando se lleva, si se quiere honrar a la persona, si se pensó en esa persona al buscar lo que estabas buscando para llevarle. Fíjate, Caín sintió desprecio, sintió, porque Dios todo, absolutamente todo lo ve. Dios sabe exactamente lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Dios sabe la condición de nuestro corazón. Dios sabe lo que nosotros estamos buscando. Dios sabe lo que nosotros estamos aún deseando. Dios lo conoce. Y Dios allí miró el corazón de Caín y le da el primer consejo. A Caín le dice, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Porque ciertamente cuando nosotros somos rechazados no podemos tener una cara de alegría. A nadie le gusta sentirse rechazado. Si estamos en una oferta laboral, si estamos buscando, postulándonos para algo y estamos buscando ser aceptados y somos rechazados, obviamente vamos a sentirnos tristes. Pero Dios le dice el primer consejo maravilloso a un hombre y le da este consejo a Caín. Caín se enojó y el Señor le preguntó, ¿por qué estás enojado? Preguntas que nos llevan a reflexionar, así como se lo llevó a su papá cuando le preguntó, porque cuando le decía, ayer a Adán lo leíamos, que sí, cuando le dice, ¿dónde estás? ¿Era que le decía? Y antes después le dijo, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Dónde estás? Le preguntó. Y después le preguntó, ¿quién te dijo que estás desnudo? Como para que pudiera decir, oh, pequé. Y aquí le dice, ¿por qué estás enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado estará esperando para atacarte. Le habló del pecado. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Le da el primer consejo y le dice, cuidado con lo que está pasando, porque tú debes dominar el pecado. Ten cuidado con lo que estás sintiendo. Ten cuidado con esa rabia que hay dentro de ti, porque se está poseyendo sobre ti y tú debes dominarlo. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Caín le dijo a su hermano Abel después, él no reflexionó sobre eso, sino que simplemente dejó que eso creciera. Y vino días después, un momento después, le dice a Caín, a su hermano Abel, que vayamos al campo. Llevaba en su mente una intención y le dice, cuando llegaron, Caín atacó a Abel y lo mató. Permitió que ese rechazo, ese resentimiento, esa rabia aflorara hasta el punto de cometer un asesinato. Y el Señor ya se lo había dicho. Está pendiente porque el pecado te está esperando para atacarte. Te quiere dominar. Y le dijo el dominio propio.
tú puedes dominarlo y debes dominarlo a él. Debes. Porque el Dios que todo lo sabe y que conoce el interior de nuestro corazón siempre nos advierte. Luego el Señor le dice a Caín, lo llama a cuenta otra vez y le da una oportunidad más de preguntarle y de que él confiese. Y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Pero ahí Caín continuaba aún con su soberbia y dice, no sé. Y aún le dice, ¿acaso es mi deber vigilar a mi hermano? Y es cuando Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano grita desde el suelo pidiendo justicia. Y le da una consecuencia. Y esa consecuencia que él le da, en vez de Caín reflexionar y darse cuenta que eso a lo mismo que le pasó con sus padres, que fue ser expulsado de la presencia de Dios y ser expulsado del beneficio de estar en el Edén, ahora Dios le dice a él, le dice que y le da una sentencia, cuando trabajes la tierra ya no te dará fruto, serás un fugitivo y vagarás por el mundo. Y sin embargo Caín, en vez de reflexionar y pedir perdón, entonces dice, oh no, lo que tiene ni remordimiento tiene, ni remordimiento creo que tiene, porque dice, mi castigo es más de lo que yo puedo soportar. Hoy me has echado de la tierra y voy a tener que ocultarme de tu presencia. O sea, tú eres malo porque tú me estás dando un castigo muy grande que yo no puedo llevar. Además eres tan malo que me tengo que ocultar. Voy a tener que ocultarme de tu presencia. Y tendré que ser un fugitivo que vaga por el mundo. Pero cualquiera que me vea me va a matar. Y Dios le dice, no, eso no es lo que quiero que ocurra. Así que le da otra sentencia para que el que lo vea no le haga daño. Y él se va ciertamente con su sentencia, pero se va con su mismo corazón lleno de maldad, sin reflexionar. Y mira la familia que crea en medio de ese odio y de esa raíz de amargura. Y es ahí donde tenemos que tener tanto cuidado con las raíces de amargura, porque las raíces de amargura, los sentimientos mal curados, las heridas que no se convierten en cicatrices, sino que siguen siendo heridas y incluso fundamentadas en cosas que no tienen soporte verdadero. Oh, Dios mío. Vienen diciendo, Caín salió de su encuentro con el Señor y se fue a vivir en una tierra llamada Nod, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín estaba construyendo una ciudad y la llamó igual que a su hijo Enoc. Fue el padre de Irad. Irad fue el padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusalén. Y Metusalén fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres, una llamada Ada y otra llamada Sila. Ada dio a luz a Jabal, que fue el primero en vivir en carpas y criar ganado. Su hermano se llamaba Jubal, que fue el primero que tocó el arpa y la flauta. Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue el primero en trabajar el cobre y el hierro. La hermana de Tubal-Caín era Noamá. Lamed les dijo a sus mujeres, Ada y Sila, escúchenme, mujeres de Lamec, oigan lo que tengo que decir. Mataré al hombre que me hiera y al niño que me lastime. Si por matar a Caín 7 perderán la vida, por matar a Lamec la perderán 77. En este caso, la soberbia y el boca a boca de pensar que Dios había quizás
dado con esto no un momento, un boleto de misericordia y de oportunidad a Caín de volver a reflexionar mientras estuviera en el exilio y de formar una familia y regresar a Dios. Era un tiempo de gracia todavía que Dios le daba a Caín para poder reflexionar una vez más afuera lo que había hecho, lo mal que había hecho, y poder regresar como el hijo pródigo. Pero no, Caín formó su familia en medio de esto, y todavía la gracia de Dios fue tornada a una licencia, como que el amor de Dios lo tenía mal justificación para poder dar como un concepto errado de lo que Dios llamaba amor, y darle una tolerancia a ese amor en la que llevara entonces a mayor perdición, porque Dios todavía no quiero que eso ocurra, es lo que le dice cuando Caín le dice que va a morir afuera, que cualquiera que lo consiga lo va a matar. Y Dios le dice, no quiero que eso ocurra, porque Dios en el corazón lo que quiere que ocurra es el bien para nosotros, que nosotros reflexionemos y que nosotros hagamos realmente frutos de arrepentimiento. Pero en este caso, Caín no hizo esto y sus hijos repitieron el pecado de Caín, porque los hechos de nuestros padres, en lo que aprendemos de ellos, son lo que repetimos. Si no ponemos realmente una base y una relación con Dios. Y ellos no tenían la oportunidad ni de un padre que le hablara en arrepentimiento de lo que había hecho y de las bondades de Dios, ni tenían un encuentro con Dios. Entonces era difícil para ellos poder actuar de otra manera. Y en este caso, este hijo entendió que él sería en su soberbia entonces vengado más en gran manera cuando él cometiera sus pecados. Sin embargo, continúa diciendo, ya hablando de la familia que quedó del otro lado, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella dio a luz un hijo y lo llamó Set, ya que dijo, Dios me ha dado otro hijo en reemplazo de Abel, al que Caín mató. Set también tuvo un hijo al que llamó Enos. En ese tiempo la gente comenzó a invocar al Señor. Aleluya. Por este lado la familia que quedó sí empezó a invocar a Dios. Y de ahí vienen estos otros descendientes de Adán en el capítulo 5. Estos son los descendientes de Adán. Cuando Dios creó la humanidad, la hizo a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer, los bendijo y los llamó seres humanos. Cuando Adán tenía 130 años, tuvo otro hijo a su imagen y semejanza y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más. Durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Adán murió a la edad de 930 años. Cuando Set tenía 105 años, tuvo un hijo llamado Enos. Después del nacimiento de Enos, Set vivió 807 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Set murió a la edad de 912 años. A los 90 años de edad, Enos tuvo un hijo llamado Cainán. Después del nacimiento de Cainán, Enos vivió 815 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Enos murió a la edad de 905 años. Cuando Cainán tenía 70 años, tuvo un hijo llamado Malael. Después del nacimiento de Malael, Cainán vivió 840 años más y durante este tiempo tuvo más hijos e hijas. Cainán murió a la edad de 910 años. Cuando Malael tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Jared. Después del nacimiento de Jared, Malael vivió 830 años más
y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Malael murió a la edad de 895 años. A los 162 años de edad, wow, tuvo un hijo llamado Enoc. Después del nacimiento de Enoc, Jared vivió 800 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Jared murió a la edad de 962 años. Cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Aleluya. En total, Enoc vivió 365 años. Todo ese tiempo, Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. Qué lindo, aquí vemos el primer rapto del Señor. A los 187 años de edad, Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec. Después del nacimiento de Lamec, Matusalén vivió 782 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Matusalén murió a la edad de 969 años. Cuando Lamec tenía 182 años, tuvo un hijo, lo llamó Noé, y dijo: Él nos hará descansar del trabajo duro que nos toca, porque el Señor maldijo la tierra. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. Lamec murió a la edad de 777 años. Ya había cumplido Noé 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Aquí vemos entonces los descendientes de Adán y esos nuevos descendientes que Adán tenían. Vemos como en estos descendientes hay un descendiente que caminó con Dios y eso quiere decir que tenía una comunión con el Señor completamente. Y ese caminar con Dios hizo que Dios lo llevara al cielo sin ver muerte. Y era Enoc. Enoc anduvo en comunión con Dios y de pronto un día desapareció porque Dios lo llevó. Aleluya. Aquí vemos en este Génesis 4 primero un Caín y un Abel que tienen una adoración de corazón y peligro también de la envidia, de lo que está en el corazón de Caín. Y en un Génesis 5, la vida pasa de una a otra persona, pero Dios permanece. Y en aquel que permanece mientras la vida pasa, como le pasó a Enoc, no, es tan maravilloso, porque Dios Todopoderoso le permite vivir la comunión aquí, pero también ya se veía que le permitía vivir la comunión en la presencia de Él. ¡Qué maravilloso! Leamos el capítulo 6. La gente se vuelve mala. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. El Señor dijo: Mi espíritu no se quedará en los humanos para siempre, porque ellos son mortales. Tan solo vivirán 120 años. Los gigantes vivían en la tierra en esos días y también después. Cuando los hijos de Dios tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los seres humanos y ellas tuvieron hijos con ellos, son los héroes famosos de los tiempos antiguos. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. El Señor lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra y se indignó. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al ser humano porque yo he creado, al ser humano que yo he creado,
Destruiré a los seres humanos, a los animales domésticos y a lo que se arrastre por el suelo y a las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Sin embargo, el Señor tenía un buen concepto de Noé. Esta es la historia de la familia de Noé. Él era un hombre justo y honesto entre la gente de esa época y vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Ante los ojos de Dios, la tierra se había corrompido porque estaba llena de violencia. Cuando Dios vio que la tierra estaba arruinada por todo ser humano, llevaba una vida corrupta, le dijo a Noé: he decidido acabar con todos los seres vivientes porque la tierra está llena de violencia. Así que pronto los destruiré a ellos y al mundo entero. Constrúyete un barco de madera de ciprés, con habitaciones y cúbrelos con brea por dentro y por fuera. Construye el barco de este tamaño, 135 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Hazle una ventana de 46 centímetros en el techo. El barco debe tener 3 pisos y hazle una puerta en uno de sus lados. Estoy a punto de enviar un gran diluvio a la tierra para destruir todo ser bajo el cielo que tenga aliento de vida. Todo en la tierra morirá, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás al barco con tus hijos y tu esposa y tus nueras. Mete al barco una pareja de cada especie de todos los animales para que sobrevivan contigo. Esa pareja debe ser un macho y una hembra. 2 de cada especie de aves, de cada especie de animales y de cada especie de criaturas que se arrastran por el suelo. Vendrán a ti para que sobrevivan. También debes almacenar y llevar un poco de cada tipo de comida para que se le alimente y tú y los animales. Noé hizo todo exactamente como Dios le ordenó. Aquí vemos al Dios maravilloso, poderoso, que sin embargo había notado la maldad del corazón del ser humano y donde toda la gente de la tierra, dice el Señor, era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad. Y sin embargo Dios pone y tiene gracia sobre esta familia, la familia de Noé, y aún le da otra oportunidad a la humanidad en este sentido. Vemos que la corrupción general la describe este capítulo y Dios decide juzgar, pero salvar a Noé. Oh, Dios. Vemos que las palabras que aquí se repiten es corazón, porque Dios ve el corazón del hombre, ve que está el camino continuo al mal, pero también que Dios haya gracia. Son esas palabras maravillosas donde el carácter de Dios nos advierte antes de juzgar el pecado. Está a la puerta, le dice, pero tú puedes dominarlo. Es un Dios que en su carácter, en su esencia, es que nosotros podamos dominar el pecado. Dios observa el corazón. Dios observa primero adentro de nosotros y no solo la acción que nosotros hacemos. Pero Dios, cuando vemos que cometemos errores en nuestras acciones, también nos las señala para que podamos corregirlas. Aún en medio del juicio, Dios también provee salvación, porque Dios le dio a Caín la luz para poder dominar su pecado. Porque Dios no disfruta castigar. Él llama primero al arrepentimiento. Esa es la esencia del carácter de Dios. Pero la condición humana es no escuchar las advertencias. El pecado comienza adentro y luego es que se manifiesta afuera. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser astutos en el sentimiento, en las emociones, porque el pecado comienza ahí. La maldad a veces comienza individualmente, sí, pero la maldad colectiva es el resultado de muchos corazones que se han dejado sin freno.
como pasó con la familia de Caín. Y luego vemos acá realmente cómo el resto de la población termina convirtiéndose, tanto los descendientes de Caín como los descendientes que quedaron de Adán. Ya se había llevado a Enoc, pero los demás descendientes todos iban a continuar mal. Así que esa maldad colectiva es el resultado de muchos corazones que dejaron hacer lo que estaba dentro de su corazón, como Caín y su familia. El problema no es solo el mundo, es el corazón humano que está sin Dios. Ese es el verdadero problema y la verdadera condición del ser humano. Pero aquí también vemos a Dios, cómo refleja a Cristo en estos capítulos. Cómo podemos ver a Cristo también desde el principio y en toda parte de la Biblia. Abel ofrece lo mejor. Apunta a esa ofrenda aceptable. A esa ofrenda que realmente Dios desea recibir. En ese caso era ese corderito que no tenía pecado, que tenía vida, pero que no sabía para dónde iba. Iba para allá para ser ofrendado a Dios. Ahí vemos el reflejo de la aceptación de Dios. Dios no rechazó la ofrenda de Caín como porque solamente estaba el corazón de Caín así, sino que nos estaba mostrando lo poderoso que iba a ser después las ofrendas valiosas, como ese cordero impecable que Caín reflejó buscar, y que es ese mismo cordero maravilloso que posteriormente el mismo Dios enviaría para limpiar nuestros pecados. Como cordero inmolado envió a Cristo. La sangre derramada, dice el Señor, de tu hermano clama desde la tierra. Anticipa esa sangre que hablará mejor, que era la sangre de Cristo. Noé también halló gracia porque Dios siempre preserva un remanente. Esa gracia de Dios de decir, todo está mal, todos tienen corazón, pero yo voy a tener gracia con alguien. Halló gracia. Wow. Ese hallar gracia es un regalo inmerecido de Dios. La gracia es un regalo que, aunque no lo merecemos, Dios decidió darlo. Y ese Noé halló gracia en todas las personas. Dios decidió darle a él ese boleto, porque Dios siempre se guarda un remanente. Aquí vemos que la salvación no es por mérito, es por gracia. Aquí vemos el corazón del Señor. La salvación que nosotros tenemos no es porque no hizo algo mejor, no. Porque Dios ya había declarado que la gente de la tierra era mala y que todo lo que siempre pensaban era continuar mal. Y lamentó el Señor, lamentó haber creado a los seres humanos de la tierra y se indignó. Ya el Señor había hablado de esto. Así que aquí vemos que el plan de redención es un propósito de Dios por gracia. Dios juzga el pecado, pero para detener su destrucción total. Es así, es para poder detener la destrucción total que el hombre causaría si Dios no juzgara a tiempo. Dios prepara un arca ante el diluvio. Antes de que viniera el juicio, Dios prepara un arca. Dios prepara ese que va a contener y que va a salvar esa arca que contendría a esas personas que por gracia Dios quiere salvar. Ahí vemos al Cristo. Esa arca maravillosa en la que nosotros somos transportados por ese camino hasta llegar al Padre, por gracia. Dios prepara un arca antes de ese diluvio
y así la ha preparado para nosotros con Cristo. La salvación siempre implica obedecer la voz de Dios. Y aquí Noé obedeció para montarse en ese arca. Aunque nunca había conocido lluvia, pero Noé obedeció para construir fielmente lo que Dios le dijo, cómo debía construir. Y así debemos construir nosotros nuestra vida. Para montarnos en el arca de Cristo, nosotros necesitamos construir piano a piano, tabla a tabla, paso a paso, como Dios nos pide que construyamos nuestra vida para que se parezca al carácter de Cristo. En esa transformación de transformar nuestra mente, nuestros pensamientos, transformarlos para que nuestra vida se parezca cada día más al carácter de Cristo y no a nuestro carácter, al carácter del consejo de Dios y no a nuestras propias concupiscencias como lo hizo Caín. El arca no era solo de madera, era un acto de fe. Así que hoy debemos preguntarnos honestamente, ¿qué actitudes estoy dejando yo crecer sin tratar? ¿Estoy acaso escuchando las advertencias de Dios o las estoy ignorando? Lo que Dios habla en mi vida, estoy construyendo un arca de obediencia en mi vida diaria a lo que me dice la palabra, a lo que Dios me habla, o simplemente no, porque no lo veo, porque no lo creo, porque no lo siento, porque no estoy seguro, no lo estoy siguiendo. ¿Qué arca estoy construyendo? Dios le dice a Noé, hay tiempo. A Caín le dio tiempo. Hoy te dice a ti, me dice a mí, hay tiempo. Así que vamos a orar. Señor, Dios Todopoderoso y Eterno, reconozco, Padre, que muchas veces he ignorado tus advertencias. Reconozco, Señor, que muchísimas veces, Señor, he pecado porque no he visto lo que tú ya me has hablado. Perdóname por permitir que el pecado crezca en mi corazón. Perdóname, Señor, porque me he dejado llevar, mi Dios. Gracias porque aun cuando el mundo se oscurece, Padre, tu gracia sigue brillando. Gracias, Dios, porque tú sigues marcando nuestros caminos. Gracias. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el que eres capaz a través de tu Santo Espíritu de enseñarnos a obedecerte, Señor. Por favor, enséñame a escucharte y a caminar contigo, Dios. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Llévate este pensamiento para ti. El pecado crece en silencio, pero la gracia siempre, la gracia de Dios siempre llama en voz alta. Si tú no dejas sino que ese pecado en tu silencio siga creciendo, te pierdes la oportunidad de que las veces que Dios te está hablando de su gracia, Dios te bendiga.